Era una tarde de sábado, y el sol brillaba con suavidad a través de las nubes esponjosas, creando un ambiente perfecto para una siesta reparadora. Me sentía cansada después de una semana llena de responsabilidades en la universidad, así que decidí descansar un poco antes de la fiesta en casa de mi mejor amiga, Laura. Me tumbé en mi cama, disfrutando de la brisa fresca que entraba por la ventana abierta, mecía mis pensamientos. Las cortinas ondeaban suavemente, como si el aire tratara de abrazarme y llevarme a un sueño profundo. Pronto, me sumergí en un estado de semi-inconsciencia, donde los problemas del mundo parecían desvanecerse. Sin embargo, la tranquilidad se rompió bruscamente cuando sentí una presión extraña en la cama, como si alguien estuviera sentado a mi lado. Abrí los ojos lentamente, aún medio dormida, y parpadeé varias veces para aclarar mi visión. La figura borrosa se fue tornando más clara, y con horror, me di cuenta de que era el jardinero de nuestra casa, Javier. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, un ritmo frenético que resonaba en mis oídos. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? ¿Y por qué estaba tan cerca de mí? Antes de que pudiera gritar o reaccionar, él me miró con una mezcla de súplica y deseo, pidiéndome que no dijera nada. Claro, como si eso fuera posible. En lugar de actuar con indignación, algo en mi interior se apagó. Quizás era la emoción de lo inesperado, el desafío de lo prohibido, pero decidí dejarme llevar por el momento. Tal vez fue la locura del día, o la curiosidad que siempre había tenido hacia él. A pesar de la situación extraña, me sentí extrañamente atraída por su presencia. Lo que sucedió después fue un torbellino de sensaciones. Cada caricia, cada roce, me hacía sentir viva. Fue como si todos mis sentidos despertaran de un profundo letargo, y me dejara llevar por el placer de ese instante. Aunque sabía que estaba cometiendo un error, no podía ignorar la oleada de emociones que me invadía. Era una experiencia nueva, emocionante y aterradora al mismo tiempo. Cuando se fue, me quedé allí, paralizada, con el corazón latiendo desbocado y la mente en un torbellino de pensamientos confusos. No podía creer lo que acababa de suceder. Esa mezcla de miedo y emoción se asentó en mi pecho, pero había una parte de mí que no podía dejar de sonreír. Había descubierto algo en mí que ni siquiera sabía que existía, una chispa de deseo y libertad. Con el paso de los días, la realidad de la situación comenzó a hacerse más clara. La parte racional de mí sabía que debería contárselo a mi madre. Después de todo, ¿no era eso lo que se esperaba? Pero la otra parte de mí, aquella que anhelaba más de esa experiencia, me decía que mantuviera el secreto. Sabía que si ella se enteraba, se enojaría y me recriminaría, y no quería perder ese nuevo mundo que había descubierto. Así que, con gran esfuerzo, decidí mantenerlo en secreto. A pesar de los riesgos, las noches se volvieron un desafío emocionante. Me encontraba a mí misma esperando esos momentos robados con Javier, deseando que llegaran. Cada vez que pensaba en él, un escalofrío de placer recorría mi cuerpo. Era como si una parte de mi ser se despertara con cada recuerdo de su toque, su risa y esos momentos fugaces en los que éramos solo nosotros dos. Al final, su imagen se convirtió en una obsesión. La adrenalina de lo prohibido me atraía como un imán, y sabía que tenía que hacer algo al respecto. Me armé de valor y decidí buscarlo de nuevo. Una tarde, después de que mi madre salió, me dirigí al jardín, donde lo encontré trabajando. Cuando me vio, su expresión pasó de la sorpresa a una sonrisa traviesa. Era evidente que él también había estado pensando en mí. La tensión en el aire era palpable. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó, bajando la mirada de forma juguetona. Creo que sabes muy bien por qué estoy aquí, respondí, dejando que una sonrisa juguetona apareciera en mis labios. En ese momento, sabía que ambos queríamos lo mismo. Eso creo, dijo, acercándose un poco más, su voz era un susurro cargado de significado. Pero es mejor escucharlo de ti. Nos miramos, la química entre nosotros se sentía como un hilo invisible que nos unía. No tienes un trabajo que hacer, bromeé, tratando de romper el hielo. La risa suave que escapó de sus labios hizo que mi corazón latiera más rápido. Creo que puedo hacer una excepción esta vez, respondió, acercándose aún más. Después de todo, tengo una visita muy especial. La tensión entre nosotros era electrizante, y su cercanía hacía que mi piel ardiera de deseo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté,
inclinándome ligeramente hacia él. «Podemos repetir el momento», sugirió con una sonrisa pícara, y mis nervios se transformaron en un torrente de emoción. Sin pensarlo, nos dirigimos a mi habitación, dejándonos llevar por la energía que había crecido entre nosotros. Cuando estábamos juntos, el mundo exterior se desvanecía. Era como si el tiempo se detuviera y solo existiéramos nosotros dos. No había necesidad de palabras, nuestras acciones hablaban por nosotros. Cada caricia, cada beso, era un diálogo lleno de deseo y pasión. Aquella experiencia fue maravillosa, mejor que la primera. A pesar de las dudas y miedos que acechaban en mi mente, estar con él me hacía sentir más viva que nunca. Y lo mejor de todo, mi madre no estaba en casa. Sabía que podía ser descubierta en cualquier momento, pero mientras estuviéramos juntos, eso no importaba. Así que, disfrutamos de esos momentos robados, dejándonos llevar por la pasión sin pensar en las consecuencias. En sus brazos, me sentía amada, deseada y comprendida de una manera que nunca había experimentado. Cada encuentro era una mezcla de miedo y éxtasis, una danza entre lo prohibido y lo anhelado. Sin embargo, la realidad me alcanzó rápidamente. A medida que nuestra relación se desarrollaba en secreto, me di cuenta de que me estaba enamorando de Javier. Su sonrisa, su mirada profunda, y la forma en que me hacía sentir eran adiciones irresistibles a mi vida. Pero el miedo a la desaprobación de mi madre siempre estaba presente. Si ella se enteraba, no podía imaginar cómo reaccionaría. Sabía que su amor por mí era incondicional, pero las expectativas que tenía sobre mi vida y mis elecciones eran rígidas. Así que continué ocultando la relación, jugando un juego peligroso de esconderse y robar momentos. A pesar de la diferencia de edad, que era evidente entre nosotros, él tenía 42 años y yo 21, eso no parecía importar en nuestros encuentros. En ese espacio entre nosotros, éramos simplemente dos almas que buscaban consuelo. Era una conexión intensa, a pesar de las complicaciones que enfrentábamos. Me encontré reflexionando sobre la moralidad de nuestra relación. Era correcto estar con alguien que estaba en una posición de autoridad, alguien que se suponía que era solo un empleado, pero cuando miraba a Javier, veía a un hombre que me trataba con respeto y ternura. Él me hacía sentir valiosa, no solo como un objeto de deseo, sino como una persona completa. ¿Realmente debía importarme lo que pensaban los demás? La vida era demasiado corta para vivir con miedo. Sin embargo, el temor a la crítica y el juicio siempre acechaba en el fondo de mi mente. ¿Seríamos juzgados por nuestra diferencia de edad? ¿Podríamos mantener nuestra relación a salvo de las opiniones de otros? Cada vez que pensaba en estas preguntas, me sentía perdida, pero en esos momentos a solas con Javier, todo se desvanecía. Él me hacía sentir viva, como si nada más importara. Así que, a pesar de todos los riesgos y complicaciones, decidí seguir adelante. El amor que compartíamos, aunque oculto, era real y vibrante. Y a medida que continuaba explorando esta conexión, aprendía no solo sobre el amor, sino también sobre la valentía y la autenticidad. Gracias por escuchar mi historia.